A ver si hay suerte. Ahora sí. Bueno, bienvenidas a todos a la reunión mensual del Grupo Regional de Transferencias Monetarias, que en este caso, en este mes, lo estamos haciendo en conjunto con el Grupo de Alojamiento y Transporte Humanitario. El GTM está coliderado por la Federación Internacional de Cruz Roja y el Programa Mundial de Alimentos, y estaremos trabajando en conjunto con el sector de alojamiento para este evento, y espero que muchas otras cosas más, que abriremos la discusión. Mi nombre es, si podemos seguir con la otra slide, gracias. Y mi nombre es Jimena Perón y yo soy de CashCap y soy parte de mi rol es de apoyo técnico al GTM. Y algunas pequeñas detalles con respecto al conversatorio, al formato. Trataremos de estar con los tiempos en la hora y media, esperamos. Es importante que para facilitarle la vida a los moderadores y abrir la discusión en el conversatorio, la sección de preguntas y respuestas, si es posible, las preguntas y respuestas para el conversatorio, ponerlas en la sección de preguntas y respuestas abajo, y en el chat introducirse, compartir y hablar cualquier tema que les parezca relevante, pero así es más fácil, porque si no es muy difícil para los moderadores hacer el seguimiento a las preguntas y respuestas. Sobre todo, más que nada, yo agradecer a las ricas experiencias y panelistas que vamos a tener hoy. Vamos a tener a Rafael, a Javier y a Sara introduciendo el sector de alojamiento. Vamos a tener a Santiago Luengo, Denise Solís y Jennifer Fernández introduciendo la guía para la asistencia de alquiler. Vamos a tener a Wei del Consorcio CUA mostrándonos cómo priorizar hogares en riesgo de desalojo para transferencias multipropósito. Luego Aida de la Cruz Roja Colombiana y Manuel de ACNUR también nos estarán introduciendo intervenciones de transferencias para alquiler. María Fernández Jaramillo con acciones de vivienda, tierra y propiedad del Consejo Noruego de Refugiados. Y luego finalmente yo también trataré de retroalimentarles con respecto a la encuesta regional del GTM para los sectores, sobre todo la retroalimentación para el sector de alojamiento, y finalmente ojalá que podamos llegar a tiempo y tratar las preguntas y respuestas, y poder abrir también los micrófonos si así lo desean. En forma muy rápida, nosotros como GTM intentamos ser bastante reactivos a lo que es necesario para la respuesta de refugiados e inmigrantes de Venezuela, y estar atentos a lo que nuestros socios están discutiendo en el terreno, y realmente las vulnerabilidades socioeconómicas y sobre todo los riesgos de desalojo que han habido durante el periodo de la pandemia, también hace que pongamos esto en la agenda. Este es el objetivo de esta sesión de hoy. Espero que sea productiva y rica para todos. Hay 96 personas conectadas en este momento, 182 registradas. Estaremos grabando y esperamos poder compartir la grabación y las presentaciones con todos ustedes, y con eso ya le doy la palabra a mis colegas de alojamiento. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Muy gentil. Voy a tomar la palabra primero. Mi nombre es Rafael. Hola, Javier. Te pido, porfa, que si puedes poner la presentación, y mientras lo haces, simplemente darle las gracias a todos por el espacio, por este esfuerzo y por esa capacidad de convocatoria que tienen los amigos del sector de transferencias monetarias. Para nosotros es fundamental esta reunión y el poder poner al frente el tema de transferencias monetarias como una modalidad dentro del sector de alojamiento.
la respuesta, yo creo que la respuesta más importante, sin lugar a duda, en la región, evidentemente hay una respuesta de emergencia en centros colectivos, pero la respuesta a mediano plazo y a largo plazo más importante está dentro del área del arriendo. Y dentro del área del arriendo, del alquiler, las transferencias monetarias juegan un rol fundamental, tanto en lo que sería, digamos, una respuesta sectorial de CBI, como también en el mismo multipropósito que hemos visto, y creo que hay bastantes evidencias que, bueno, gran parte de ese dinero va destinado a temas de alojamiento. Entonces, el RMRP nos muestra este año y hemos hecho un esfuerzo grande en poder definir objetivos e indicadores que nos ayuden a llevar adelante el tema sobre todo el tema de alquiler, ¿no? El tema de alquiler es un tema que por alguna razón necesita mucho más trabajo al interno de cada organización para que se entienda que es un tema que debe llevar un acompañamiento técnico importante desde el sector de alojamiento, con expertos tanto en temas de housing, de vivienda, como en temas de mercado, como en temas legales. La verdad es que es bastante amplio, es complejo y nosotros vemos un rol fundamental desde nuestro sector, ¿no? Si puedes pasar la diapositiva, Javier, simplemente para demostrar, vuélvele a dar otra vez más, eso, para demostrar digamos, en los 9 indicadores que definen nuestra visión para el 2021 y nuestro plan de respuesta, 4 indicadores tocan modalidades de CBI. El indicador número 4, número 5 y número 6 hay un indicador exclusivo para número de personas apoyadas o con acceso a alojamiento individual a través del arriendo o del alquiler. Quisiera también remarcar, si quieres pasa a la siguiente diapositiva, porfa, Javier, y después te voy a dar la palabra, pero quisiera dar un poquito un abanico de lo que son las posibilidades del uso de transferencias monetarias dentro de una respuesta de alojamiento. Y ahí tocamos soporte, acceso a familias de acogida, acceso a hoteles, el mismo cash multipropósito que habíamos comentado y todo el tema del manejo de artículos domésticos o de shelter kits. Entonces, creo que a medida que vayamos entrando en tema y a medida que vayamos desarrollando programas de alojamiento ligado a respuestas con transferencias monetarias, vamos a ir dándole un peso a donde sea posible la necesidad de un cash sectorial. Nosotros vemos que en la región hay un gran esfuerzo por un cash multipropósito que evidentemente da frutos importantísimos. Creo que hoy mismo vamos a ver experiencias de esto. Con el COVID suponemos y quisiéramos también entender desde el sector qué tipo de barreras pueden haber de manera de poder actuar frente a ellas. Entonces, hasta ahí me voy a quedar yo en nombre de Sara, de Nicolás, de Javier, OIM, el ACNUR y NRC, agradecerle el espacio y le doy la palabra a mi colega Javier, a ver si quiere completar esta introducción. Sí, hola, buenas tardes. No, me sumo a esos agradecimientos y no quisiera restarle más tiempo a los panelistas tan interesantes que acompañan la sesión de hoy. Sí, remarcar ese esfuerzo sobre la visibilización de modalidades de implementación asociadas al grupo de transferencias monetarias que se ha hecho a través de esta revisión que formará parte del RMRP 2021 del próximo año y en específico la relevancia creciente que ha tenido, sobre todo en el marco del COVID, pero que indudablemente y desafortunadamente continuará así seguramente en los próximos meses, la respuesta que podemos hacer desde el sector de manera articulada con otros sectores
como protección, evidentemente, y los grupos transversales de la plataforma en materia de la respuesta a los desalojos, que se puede ligar muy bien con este programa amplio que hablaba Rafael del arriendo, que dentro de ese programa de asistencia al arriendo, evidentemente, transferencias monetarias para el apoyo en arriendo es un apoyo indiscutible. Sin más dilación, si quieren continuamos con la presentación, a no ser que alguien más de nuestro grupo tenga algún aporte. Gracias, cambio. Jimena, te dejamos si quieres moderar. No sé si la presentación le toca a Santiago. Sí, ahora empezamos con la agenda de los panelistas y empezamos con la Federación Internacional, que va a ser la introducción a la guía de asistencia para alquiler. Simplemente cuando Santiago, Sí, Jennifer y Denise aparezcan cuando puedan y compartimos pantalla cuando pueda Javier. Sí, Jimena, ¿me apoyas con esa presentación? No alcancé a descargarla. No sé si lo puedo abrir desde Dropbox o lo compartes tú. Gracias, cambio. Vale. Hola María Jimena, buenos días, buenas tardes a todos. Estamos listos para empezar. Solo quisiera que nos confirme si ustedes nos van a ayudar proyectando la presentación, por favor. Dame un segundito. Ahí la... Vale, gracias. ¿Se ve? Sí. Ahí está. Perfecto, muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a nuestra pequeña corta introducción sobre la presentación de la guía de asistencia de alquiler. Hicimos un lanzamiento el mes pasado, pero ahora vamos a compartir una pequeña parte de lo que es esta guía. Nuestra presentación, Jimena, si nos ayudas viendo la siguiente slide, por favor. Nuestra presentación va a estar dividida en 3 partes. La primera es la relevancia de asistencia de alquiler, que va a estar presentada por mi compañero Santiago Luengo, quien es de coordinación para la operación de migración de la región. La segunda parte es integración de programas de transferencia monetaria, liderada por Jennifer Fernández, quien es nuestro punto focal regional para todo lo que es asistencia monetaria. Y finalmente yo les estaré dando el paso a paso de la guía, el contenido de la guía. Adelante, por favor, le cedo el piso a Santiago. Gracias, María Jimena. Muchas gracias, Denise. Bueno, entrando directo a lo que nos compete en esta sesión, pues vivimos en un mundo cada vez más urbano y respondemos cada vez a entornos más urbanos, ¿no? Y por esa razón ha sido necesario adaptar nuestras respuestas tradicionales al trabajo en entornos urbanos. Alquilar un apartamento, una habitación o una casa es una de las formas más comunes de alojamiento en las ciudades en las que actualmente gestionamos nuestras respuestas o tenemos una operación programática. Después de una crisis, especialmente en las zonas urbanas y periurbanas, las personas pueden buscar alquilar un lugar para dormir y para protegerte mientras se recuperan, deciden seguir adelante, regresar, asentarse o reconstruir. Y esto nos ha llevado a tener programas flexibles cuando los futuros son inciertos. Y sobre todo en el contexto actual que tenemos de una pandemia, pues nos exige tener herramientas y soluciones que le permitan a los equipos en terreno, a la toma de decisiones y a las personas tomar decisiones certeras. Esta iniciativa de esta guía comenzó con una colaboración conjunta entre el equipo de migración y de alojamiento de la Federación Internacional de la Cruz Roja, así como con sociedades nacionales, para ayudar a responder a las necesidades de la población migrante en las Américas. Todos esto de parte de este grupo de trabajo. Sin embargo, cuando empezamos a desarrollar, nos quedó claro que nos faltaban como herramientas y soluciones por escrito para apoyar a los equipos en terreno a diseñar un programa de alquiler. No es nuevo, la respuesta y los programas de alquiler no son nuevos para nosotros, sobre todo también para la Cruz Roja y para la Media Luna Roja. Lo hemos hecho
en muchos escenarios. Haití en 2010, programas de mediano y largo plazo, en Argentina, en Bahamas, en Jordania, en Egipto, por nombrar solamente algunas de las sociedades nacionales con las que hemos implementado estos programas. Lo que nos hacía falta era tener el diseño y la sistematización y las lecciones aprendidas de estos programas y adaptándolos en una sola guía y en un documento que nos permitiera esa orientación, pero también que nos permitiera tener una guía en español. Desafortunadamente, muchas de las herramientas que tenemos de trabajo están hechas en inglés y quedamos con una deuda pendiente en la traducción. Y en el contexto de las Américas, donde la mayoría de las personas que responden al contexto son sociedades nacionales, en el caso de la Cruz Roja, hispanohablantes, ¿no? También tenemos respuesta con angloparlantes y también con los colegas de Cruz Roja brasileña. Y bueno, va en aumento estos programas de alojamiento y alquileres, lo vemos que va creciendo, va en aumento, requiere una sostenibilidad financiera muy importante, pero también necesita una vinculación y conexión con otros sectores, no únicamente con el sector de alojamiento, medios de vida o programas de transferencia monetaria, sino un componente muy fuerte en protección, género, inclusión, en participación comunitaria y rendición de cuentas, que nos permita también ir diseñando y protegiendo a todas las partes involucradas, ¿no? Temas de tenencias de tierra, temas de garantizar la sostenibilidad, de fortalecer sobre todo las estrategias de salida en estos programas. La que sigue, Jimena, por favor. Gracias. Entonces, para nosotros actualmente tiene relevancia en dos grandes sectores, en el sector de migración, donde tenemos un vínculo muy cercano con lo que es la protección, como dije, una herramienta de apoyo para las operaciones de movimiento poblacional y que también nos ayude a reducir las tensiones sociales y promover la integración social, teniendo en el documento, y Denise lo explicará más adelante, cómo analizamos el contexto y los riesgos asociados que podríamos tener, y por eso la participación comunitaria dentro de este programa es clave y es un eje transversal que se mantiene durante todo el proceso. Y bueno, hay una serie de componentes que tenemos que llevar también para ir replanteando estrategias operativas. De la parte de los medios de vida, pues tenemos que dar tiempo a las familias para recuperarse en términos de los medios de vida o reiniciar sus medios de vida. En la temática de migración, ahora con la pandemia, cuando tenemos un gran grupo de población que se dedicaba al trabajo informal en algunos países donde llevan 7, 8 meses en cuarentenas, pues eso también genera unos retos financieros para la operación y para los programas para darle continuidad, sostenibilidad y una estrategia de sostenibilidad en los medios de vida a las personas. Esto tiene que iniciar desde cero, ¿no? Desde que empezamos a diseñar el programa, no puede ser la persona de alojamiento del programa de transferencia monetaria el que se ponga a diseñar un programa. Trabajo en conjunto es la clave y el éxito de poder llevar este programa eficazmente, y que también dentro de los medios de vida, pues podamos tener una toma de decisiones de las personas cerca de sus medios de vida y donde puedan vivir de una manera más digna, en barrios seguros, en zonas seguras, que permita esta integración tanto a los medios de vida, pero sobre todo la integración social, cuando tenemos un número de retornados importante que hemos discutido en los grupos de trabajo de la plataforma regional, que gran parte del retorno es por la falta de la integración en las comunidades, ¿no? Va a haber restricciones, lógicamente, en el acceso a los medios de vida, pero esto lo contemplamos dentro del programa que se están desarrollando en las sociedades nacionales para encontrar y alinear una respuesta lo más efectiva, lo más segura para las poblaciones que puedan recibir estos servicios por parte nuestra. Hasta aquí mi parte, le paso a mi colega Jennifer Fernández la palabra. Gracias. Gracias, Santiago. Gracias a todos. Bien, pegando el gancho que ha mencionado Santiago y también los otros compañeros antes, la palabra clave es mismo la integración. Y bien, cuando hablamos de integración con ese enfoque de las transferencias monetarias, es importante decir que, bien,
la asistencia sectorial y digo, en el tema de alquiler es una gran oportunidad. ¿Y por qué una gran oportunidad? Bien, todos nosotros sabemos que existen muchos compromisos y por eso vamos a citar también el tema del gran negocio, de Grand Bargain, donde nosotros, organizaciones humanitarias, hemos acordado, hemos estado como comprometidos a intentar al máximo utilizar el soporte por transferencias monetarias en nuestras respuestas. Pero bien, mucho se ha comentado también en la parte de las transferencias en términos de multipropósito, pero una cosa que se ha observado mucho en experiencias antes fue justamente haciendo como, ¿cómo decir? Señalando, como ha comentado el compañero Santiago, se ha observado que sí, ya se consideraba muchas veces para las transferencias para sectores y principalmente el tema de shelter, el tema de alquiler, pero que hacía falta como algunas maneras que garantizasen que ese apoyo no llevaría a esas personas beneficiarias para una situación después un poco más grave. Eso quiere decir, con eso observamos que no existía como una condicionalidad para ese tipo de intervenciones. Entonces, muchas veces se calculaba el apoyo contemplando, sea como se ha comentado, la parte de medio de vida, se pensaba la parte de necesidades básicas y también se hacía un aporte para temas de alquiler, pero no se verificaba, por ejemplo, la situación, cómo esas personas podrían buscar, dónde iban a buscar lugares para vivir. Entonces, muchas veces eso podría ocasionar una situación después más grave en contexto de riesgo y de vulnerabilidad también para esas personas. Con eso, sí se ha identificado toda esa situación y se ha empezado todo un trabajo justamente más integrado entre los sectores para ver cómo se podría hacer de manera conjunta todo un diseño de los programas de transferencia, eso por cada área. Y bien, con ese trabajo se ha podido considerar mucho más temas de protección, temas de participación comunitaria, y de una manera, de un diseño más inteligente, apoyando a esas personas a de verdad identificar lugares o maneras de estar utilizando esa ayuda de una manera más segura, puedo decir. Y también que puedo, solo un momento, perdón. Y así también logrando, claro, alcanzar los objetivos, que es justamente garantizar que esas personas vivan en un lugar seguro y todo. Una cosa que también es súper importante señalar es que con ese tema de un trabajo súper integrado entre los sectores, llevamos también la experiencia en la parte de los programas de transferencia de seguir con las evaluaciones y monitoreo de los mercados. Como va a mencionar Denise más adelante, eso de ese producto, de esa guía, nos está ayudando muchísimo a seguir apoyando a los compañeros en los otros países, en otras operaciones e intervenciones, a considerar las lecciones aprendidas y las recomendaciones también
de seguir, ¿cómo se dice? Perdón. De no causar un impacto dañoso al mercado local. Pero bien, ya estamos de tiempo, entonces paso la palabra a la compañera Denise. Muchísimas gracias, Jennifer. Bueno, ahora ya vamos a explicarles los componentes de la guía. Santiago y Jennifer nos mencionaron dos temas claves, que la primera es protección y la segunda es la participación comunitaria, que son componentes muy importantes para poder desarrollar el programa como tal. Y esto es porque la asistencia de alquiler va más allá que únicamente ofrecer el servicio de darle el dinero a las familias. Hay que montar todo un sistema de monitoreo y evaluación para poder acompañar. Los programas de asistencia para alquiler apoyan a las personas que necesitan alojamiento y protección utilizando los alojamientos existentes para satisfacer las necesidades de las personas. La ayuda puede llegar de varias maneras, entre otras, proporcionando información sobre el mercado de alquiler de viviendas, apoyo técnico de las normas mínimas de adecuación de la vivienda, asesoramiento jurídico sobre los acuerdos y pagos, porque no únicamente nosotros les damos el dinero a las familias, pero las familias tienen que tener un acuerdo de por medio para evitar riesgos más a futuro. Apoyo económico para cubrir los gastos de alquiler y promoción para asegurar el acceso a las necesidades. Esta guía está dividida en dos partes. En la primera parte se define lo que es un programa de asistencia para el alquiler, cómo se coordina con otros interesados, dónde encaja y cómo se puede integrar una respuesta más amplia, ya que debemos tomar en cuenta que este tipo de respuesta ayuda a las familias a comprar tiempo, como mencionaba Santiago antes, sobre todo mientras recuperan sus medios de vida para poder continuar recuperándose. Se pueden identificar cuáles son las ventajas y desventajas de un programa de asistencia de alquiler y se resumen algunos de esos ejemplos en los que ya se ha implementado la asistencia en contextos de desastre, conflicto, migración o pandemia. Y a su vez nos ayuda a identificar cómo se pueden brindar la asistencia en diferentes escenarios de situaciones temporales de transición o duraderas. La asistencia para el alquiler no es solo proporcionar dinero en efectivo para cubrir el costo de alquiler. Mientras que ya moviéndonos para la segunda parte, se repasa el ciclo típico de la gestión de programas. No, podemos mantenernos todavía en la anterior slide, por favor, María Jimena. Incluido en el paso 0, vamos a tener la preparación dando una orientación concisa sobre los subpasos y las medidas claves necesarias para llevar a cabo la programación de la asistencia para el alquiler. Es importante mencionar que el documento incluye a lo largo de la parte 1 y especialmente en la parte 2, herramientas de plantilla, si es que ustedes quieren implementar el programa, árboles de decisión. Estos árboles básicamente los que nos ayudan es a verificar cuán posible es desarrollar este tipo de programas, tomando en cuenta todos los distintos tipos de escenarios y contextos que nosotros podríamos tener. Ejemplos de contexto, listas de verificación de las consideraciones clave al final de cada subsección, para que el documento sea lo más práctico y legible posible. Eso es lo que nosotros queríamos al tener esta guía, es que no solamente sea una guía de lectura, sino también una herramienta que les permita a los implementadores saber cómo poder llevar a cabo este tipo de programas. Ahora sí, vamos a la siguiente slide, por favor. Este es un ejemplo del cuadro que se encuentra en la primera parte de la guía, en el que se ofrecen ejemplos de programas de alquiler en función a las diferentes situaciones. Tipos de asistencia de alquiler dependiendo de los escenarios, por ejemplo, la situación temporal, transitoria y a largo plazo. Como pueden ver, la asistencia para el alquiler puede ser útil en muchas fases de la respuesta y también en un entorno transfronterizo y no desplazados o de desplazados internos. Tenemos ejemplos de lo que pasó el año pasado en Bahamas, del huracán. También tenemos de la operación de movimiento poblacional por Venezuela, que le está implementando actualmente Cruz Roja Argentina. Y tenemos otros ejemplos que les puede servir a ustedes para poder un poco contextualizarlo según lo que ustedes vayan a necesitar. Vamos a la siguiente slide, por favor. Por último, compartimos con ustedes este resumen del ciclo paso a paso que está dentro de la guía. Dentro de la guía lo van a encontrar ya desglosado cómo nosotros deberíamos implementar. Estos son solo los pasos principales. Hay 4 pasos principales organizados en torno al ciclo del programa y el paso 0 es el paso que va previo a la preparación, el que nos ayuda a identificar cuán posible o no es implementar este tipo de programas. Es crucial mencionar que
protección, género e inclusión y el compromiso de responsabilidad con la comunidad están en el centro porque trabajan de manera transversal en los programas de tanto de alojamiento, migración o cualquier otro programa. Siempre tenemos que tomar en cuenta que protección, género, inclusión y la participación comunitaria tienen que ser tomados en cuenta, sobre todo por el feedback, el mecanismo de feedback que nosotros necesitamos de las comunidades para ir reforzando los programas en la medida que sea posible. En el primer paso tenemos el análisis del contexto para evaluar qué tipo de programa podremos implementar en el país, de por cuántos meses, la análisis de vulnerabilidades, evaluación de la viabilidad del efectivo, de cuánto tenemos que proveer a las familias, evaluación del mercado de la vivienda de alquiler. Es importante trabajar la evaluación del mercado de alquiler. Puede ser con personas locales de gobierno o incluso también con las personas de asistencia de cash, porque ellos son los que ya más o menos tienen una amplia gama de poder decirnos como tal vez en este contexto nos iba más pagar con cheques, pagar por transferencia monetaria, irnos con tarjetas. Hay varias opciones que se hacen un análisis en el primer paso. Después ya en el segundo está el diseño y la planificación. El tercero es la implementación y monitoreo, que es crucial. Dependiendo del contexto van a ver cómo ustedes van a poder ejecutar sus programas. Y finalmente la parte de evaluación, reportes y aprendizaje, que básicamente es la evaluación del programa que se hace a lo largo del programa, pero también es importante guardar casos de estudio una vez que uno realice el programa. Eso es todo de mi parte. Cualquier cosa estamos a la orden. Por ahora la guía está disponible en inglés, pero apenas tengamos la versión en español se las vamos a hacer llegar. Espero que esto sea máximo unas 2 semanas más. Muchas gracias, María Jimena. Gracias, Denise. Bien, entonces pasamos a Wei, ahora de la Unidad de Gestión de Consorcio. Te dejo la palabra y te sigo pasando las slides. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y nada, muchas gracias también. Reitero los agradecimientos por su asistencia e interés en el tema que hoy nos reúne, ¿no? Bueno, como ya me han presentado, mi nombre es Wei, soy gestora de la información del consorcio CUA, del programa de ADN Dignidad. Y bueno, hoy tengo como el gusto de presentarles nuestra experiencia y los resultados en la priorización de los hogares en riesgo de desalojo en el marco de las transferencias monetarias multipropósito, bueno, en todo el contexto de la emergencia sanitaria provocada por la COVID en Colombia. Si pasas a la siguiente, por favor. Antes de nada, quería presentarles quiénes somos. Entonces, este consorcio está conformado por 3 socios, que son 3 organizaciones no gubernamentales internacionales con gran experiencia en el terreno, comprometidas con las personas. Entonces, bueno, voy a hacer como una pequeña introducción sobre cada una de ellas. Acción contra el Hambre es una organización humanitaria que lucha contra las causas y los efectos del hambre, brindando a las comunidades asistencia en los sectores tanto de agua, saneamiento e higiene, seguridad alimentaria y medios de vida, salud y nutrición. DRC, Consejo Danés para Refugiados, es una organización sin fines de lucro que trabaja a nivel internacional con el fin de ayudar y proteger a los refugiados, desplazados y otras personas afectadas por los desastres naturales y provocados por el hombre. Y por último, Consejo Noruego para Refugiados, NRC, es una organización humanitaria independiente que ayuda a personas obligadas a huir de sus hogares, contribuyendo a salvar vidas y reconstruir futuros. Y bueno, como ha mencionado también Jimena, ADN cuenta con la Unidad de Gestión de Consorcio, la UGC, que está integrada por un equipo multidisciplinario con expertos de diferentes áreas. Así, las 3 organizaciones creamos el consorcio CUA y desarrollamos este programa. Sí, en la siguiente estaba perfecto, gracias. Entonces, bueno, comentarles que el objetivo del programa de ADN Dignidad, siguiente sí, es el salvar vidas, aliviar sufrimiento humano y reducir los impactos sociales y económicos de la situación en Venezuela, tanto en poblaciones vulnerables, especialmente migrantes venezolanos, población retornada mixta y en las comunidades de acogida. Esto es bajo el enfoque de protección de los diferentes grupos que cohabitan, ¿no?, dentro de un mismo espacio o una división administrativa y el principio humanitario de no generar daño. Siguiente, por favor. Inicialmente estamos actuando en las zonas urbanas y preurbanas de Bogotá, Soacha, Santa Marta, Cali, Barranquilla y Macao. Asistimos así a la población que sale también del Centro de Atención Integral del CAI en Macao. Y bueno, ahora mismo nos encontramos también iniciando como actividades en otros municipios, tanto de Valle del Cauca como Cundinamarca y en Nariño. Y siguiente, por favor.
Vale, entonces, bueno, así a través de estas transferencias incondicionales de efectivo buscamos contribuir a la capacidad de los hogares de poder acceder a tanto a refugio, vivienda, alimentación y otros bienes y servicios básicos. Bueno, voy a saltarme esto como rápido para ir como a la parte más de datos. Y bueno, este programa es financiado por la Oficina de Asistencia Humanitaria de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, en sus siglas USAID. Vale, genial. Si pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, ahora, bueno, eso, como entrando en materia, me gustaría como brevemente presentarles nuestra encuesta de elegibilidad, la cual ha sido, bueno, trabajada en conjunto con diferentes organizaciones, dentro de ellas, bueno, tenemos el Consorcio de Benesperanza, OIM, etcétera. Entonces, bueno, comentarles antes de nada, como por hacer este inciso, que durante la emergencia sanitaria fue aprobada la respuesta de emergencia, lo que nos permitió tener dos modalidades de asistencia. Por una parte teníamos ya la tradicional, ¿no?, con esta realización de 6 transferencias de monetarios multipropósito a los hogares, y la de emergencia, que, bueno, debido a la situación provocada por la emergencia sanitaria, esta consistía en un pago colapsado equivalente a 2 transferencias monetarias de multipropósito destinada especialmente a aquellos hogares que se encuentran en riesgo de desalojo o en situación de calle. Esto, bueno, quiere decir que si un hogar, por ejemplo, aplicándole la misma encuesta de elegibilidad, ¿no?, podíamos saber a qué tipo de modalidad podía acceder. Entonces, bueno, por darles un poco este contexto, antes de la emergencia por la COVID, se realizaba bueno, una encuesta de elegibilidad donde se encontraban estos componentes que pueden ver en la pantalla. Esta variedad se debe a que queríamos, o bueno, queremos capturar diferentes aspectos de vulnerabilidad de los hogares, ya que no solamente un hogar es vulnerable o no por sus ingresos o los valores económicos. Entonces, porque bueno, la vulnerabilidad se puede presentar o adoptar de diferentes formas. Así, por ejemplo, preguntábamos sobre en tema del componente de acceso a servicios o estatus legal, ¿no?, el tema del tipo de acceso a salud, si se trataba de un régimen contributivo, subsidiario, luego también temas de composición familiar, si el hogar es monoparental, el grupo étnico al que pertenece, si hay presencia de adultos mayores o de menores no acompañados, ¿no? Entonces, bueno, también aquí en temas de alojamiento, en el componente de alojamiento, agua e higiene, preguntábamos por el tipo de vivienda, también cuál era el tipo de alojamiento en el que se residían en los últimos 15 días, justamente antes de realizar esta encuesta. También, bueno, el tipo de servicio sanitario, el índice de hacinamiento, que ahora hablaré de él, y también, bueno, estos componentes de seguridad alimentaria, supervivencia y protección, salud y el económico, donde ahí veríamos como diferentes ratios y valores de gastos. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, debido a la emergencia sanitaria, la encuesta se adaptó para asegurarnos que podíamos realizarla por teléfono. Entonces, como ven, aquí de los 7 componentes que encontrábamos en la diapositiva anterior, el de protección se volvió no aplicable a estas preguntas, más que nada porque se tratan de unas preguntas realmente sensibles, ¿no? Se le preguntaba si había como miembros LGTB. Entonces, bueno, como no podíamos asegurar que realmente se encontraban en un entorno seguro, ¿no?, o donde pudieran contestar libremente a estas preguntas, este componente no dejó de aplicar simplemente porque había que asegurarse de que podíamos realizarlas por teléfono. Entonces, bueno, pasaba así de 7 a 6 componentes, donde para alcanzar el 100%, ¿no?, cada componente tenía un peso que oscila entre el 15 y 20. Por ello, entonces, bueno, los hogares al responder estas preguntas podían alcanzar una máxima puntuación de 300 puntos y a partir de 91 es cuando se considera que un hogar es vulnerable. Listo. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente. Vale, entonces finalmente quería mostrarles como los principales hallazgos de todos los datos que hemos como recogido. A ver, creo que hay una previa a esta. Vale, perfecto. Entonces, aquí les muestro los índices de elegibilidad por cada una de las zonas de intervención. Antes de nada, bueno, darles el apunte de que la cifra que corresponde al CAI de Maicao, ¿no?, es del 100%, puesto que todos los hogares que salen del centro de atención integral son elegibles para recibir la asistencia. Entonces, bueno, como ven, antes de la emergencia, el ratio o el porcentaje de elegibilidad estaba cerca del 80%, mientras que durante la emergencia vimos cómo aumentaba esta cifra de hasta casi el 95%, lo que nos da un claro indicativo de cómo se encuentran los hogares. Y bueno, como
Como les comentaba también al principio, debido a la emergencia sanitaria, aceleramos como nuestras actividades con el fin de poder dar respuesta a aquellas personas que se encontraban en esta situación de vulnerabilidad. Y bueno, y entonces aquí con este aumento podemos evidenciar bueno, que se encontraban justo en... Ay, perdón. Vale, sí, vale, siguiente. Entonces, vale, sí. Pasamos a la siguiente, por favor. Vale, entonces, bueno, por último, comentarles en cuanto a la pregunta que adicionamos dentro de la encuesta de elegibilidad en época, ¿no? En tiempos de la COVID, se adicionó esta pregunta de si ante la coyuntura de la COVID-19 creía este hogar, o la persona que estaba respondiendo en nombre del hogar, si podía ser desalojado o desalojada del lugar en el que habita en los próximos 30 días. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos como esta desagregación, ¿no? Por cada una de las zonas de intervención, donde bueno, el promedio tenemos de casi un 62%, lo que también nos evidencia que había una alta vulnerabilidad y la situación crítica en la que se encuentran los hogares, ¿no? Pero también podemos como destacar la situación de Cali, en Valle del Cauca, donde prácticamente el 99% respondió que sí, que se veía en esa situación de riesgo de ser desalojados o desalojadas. Entonces, bueno, también se puede ver que aún así para el resto de localidades sigue siendo un número realmente notorio, porque bueno, el promedio al final sale de un 61,8%, lo cual es bastante crítico, por así decirlo. Entonces, bueno, también queríamos aquí resaltar el trabajo de coordinación y abordaje comunitario con este enfoque de protección de las personas y de los hogares, donde, por ejemplo, en La Guajira, ¿no? Se trabaja con listas de referenciación por parte de ACNUR de hogares que se encuentran en riesgo de desalojo. Bueno, aquí, por ejemplo, les pongo como ese asterisco al lado de la cifra de La Guajira, porque como les comentaba antes, actuamos en el CAI de Maicao, pero debido a la emergencia ampliamos un poco y estos hogares, como estas localidades, bueno, municipios de San Juan, Riohacha y Fonseca, sí que eran elegibles, pero para esta modalidad que les he comentado al principio de one-off, ¿no? Y bueno, pasamos a la siguiente. En cuanto a un par de datos también que queríamos como mostrarles, era el tipo de vivienda y el índice de hacinamiento, ¿no? Haciendo esta comparativa de las encuestas que habíamos recolectado antes de la emergencia sanitaria y durante la emergencia sanitaria. Entonces hemos visto cómo se ha aumentado en un 2,% el hogar que ahora reside en un tipo de alojamiento pasajero o en situación de calle, siendo sobre todo como los que más habían resaltado el techo compartido o improvisado, reduciendo todos los otros números. En cuanto al número o sea, al indicador de hacinamiento, bueno, queríamos mencionar que sí que se mantenía como estable con ese promedio de 3,09, que bueno, que se saca dividiendo las personas que habitan en una vivienda entre los dormitorios de la vivienda. Y ya en un minuto termino con lo último, que sí que quería como enlazar en la próxima diapositiva con lo que había mencionado anteriormente, de la importancia de hacer el monitoreo, ¿no? Entonces, nuestras encuestas de monitoreo de postdistribución preguntábamos sobre las prioridades del hogar, ¿no? Como pueden ver, tanto en la primera, segunda y la tercera, porque se le iba haciendo como si fuera un ranking, alojamiento siempre permanece aquí. Y como pueden ver en la gráfica de su derecha, prácticamente el 68% gastaba el 100% del monto que se le otorgaba en la cobertura de estas tres prioridades. Y bueno, lo último, mencionar que en estos últimos meses en la encuesta PDM se adicionó la pregunta de si a causa de la emergencia, ¿no? Las necesidades habían cambiado y bueno, podemos ver que más del 80% respondió que sí, y siendo el alojamiento el top 1, el más mencionado, que queríamos como en esta reunión de hoy resaltar. Además de que tenemos como previsto las encuestas que estamos realizando de aquí en adelante de monitoreo post-distribución, la incorporación de las preguntas de si ha aumentado o no el precio de la vivienda, si han tenido que cambiarse de vivienda o en qué situación están viviendo ahora mismo. Y ya está, ya la última diapositiva. Muchas gracias. Cambio. Muchas gracias, Wey. Lamento que te hagamos correr así, muy interesante la cantidad de datos que tienen y seguramente habrá más espacio para las preguntas y poder ahondar en ellos. Entonces, le damos paso a Aida,
y a Manuel y a Gina, creo, también de ACNUR, para que nos cuenten su experiencia en transferencias monetarias para alquiler desde Antioquia. Gracias. Gracias, buenas tardes para todos. Mi nombre es Manuel San Juan, soy el asistente de albergue e infraestructura para la subregión de Antioquia-Chocó. Yo les voy a dar un poco la introducción del contexto acá en la región. Antioquia es el cuarto departamento con mayor número de venezolanos en Colombia. En la ciudad de Medellín es la cuarta prioridad para los venezolanos que quieren, que tienen vocación de permanencia, después de Bogotá, que es la capital del país, Cúcuta, que es ciudad de frontera, y Barranquilla, que es una ciudad costera. En Colombia tenemos 1.748.716 venezolanos, y en Antioquia, que es el departamento, tenemos una cifra de 153.937 venezolanos. Eso equivale al 8.8% total de venezolanos en el país. Debido a la pandemia, se registraron un total de 3.643 retornos. Pues analizando las cifras desde el año 2018, de junio de 2018 a junio de 2020, ha habido un incremento significativo. En el 2018 había en Antioquia 66.127 venezolanos y a junio de 2020 tenemos 153.937. Esta es como el contexto que les quería dar, un poco las cifras que manejamos aquí en la región, y le cedo la palabra a Cristina. Gracias. Gracias, Manuel. Muy buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Aida Cristina Cardona García, coordinadora del proyecto de asistencia humanitaria y albergue para necesidad de protección internacional en zonas priorizadas de Antioquia. Nuestro proyecto inicia en el año 2018 como respuesta a la crisis humanitaria presentada en Venezuela, que trajo como consecuencia el desplazamiento masivo de personas a Colombia hacia los diferentes departamentos fronterizos y hacia el interior. Como nos decía Manuel, específicamente para nuestro caso Antioquia, en los 125 municipios del departamento, aunque nuestro accionar actualmente se encuentra sentado en la ciudad de Medellín y el área metropolitana, y en el Urabá antioqueño, específicamente en el municipio de Apartadó. Con esto pues brindamos asistencia humanitaria de emergencia a aquellas personas que lo requieren. Para nosotros, ACNUR y Cruz Roja, nos es grato el día de hoy compartir con ustedes la experiencia de implementación de nuestro proyecto en transferencias monetarias, las cuales efectuamos a través de 3 componentes: albergue, autoalbergue y CBI. María Jimena, por favor. Bueno, como les estaba comentando, nosotros tenemos una cobertura geográfica actualmente del área de influencia, específicamente Medellín, Apartado y el área metropolitana. ¿Quiénes pueden acceder a nuestro apoyo? Personas con necesidades básicas insatisfechas y personas con necesidad de protección internacional. Como lo explicaba también Manuel, digamos que una de las condiciones que tenemos en nuestro proyecto es que las personas que vayan a acceder a los beneficios o que quieran acceder al proyecto son personas que tengan la vocación de permanencia y de estabilizarse aquí en el territorio, específicamente pues en Medellín y en Apartado. Podemos continuar. Como les informaba, nosotros estamos trabajando actualmente en nuestro proyecto bajo 3 componentes: el componente de albergue, autoalbergue y CBI. Nuestro componente de albergue es como nuestro componente de ingreso al proyecto, en donde nuestros beneficiarios ingresan a través de una gestión inmediata para la ubicación de personas en un lugar donde puedan hospedarse por un tiempo corto y limitado. Estamos hablando de un hospedaje entre 5 y máximo 10 días, en donde nosotros como equipo estamos brindando el acompañamiento para establecer una red social que los acoja. Nosotros estamos conformados por un equipo de profesionales psicosociales que desde el momento en que las personas ingresan al proyecto las estamos acompañando hasta que termina la fase de emergencia, cuando ya nosotros terminamos de brindarles las asistencias. Esta ayuda será destinada solo para aquellos perfiles en extrema vulnerabilidad y con necesidades y riesgos de protección acentuados.
en situación de emergencia, que requieran una atención inmediata y que no puedan en primera instancia autogestionar su alojamiento. Específicamente estamos hablando aquí cuando nosotros sabemos que desde ACNUR y desde la Cruz Roja encontramos perfiles de personas o grupos familiares que se encuentran en situación de calle o que van a ser desalojadas de manera inminente de los lugares de residencia donde están habitando en el momento en que ellos solicitan nuestra ayuda o el auxilio pues para que puedan acceder al proyecto. El servicio nosotros actualmente lo estamos prestando a través de proveedores locales o la red de albergues que, digamos, se encuentran disponibles en el municipio o en la ciudad. Actualmente solamente estamos prestando el servicio de albergue y alojamiento en la ciudad de Medellín. Actualmente lo estamos haciendo con 2 proveedores que le brindan a las personas el alojamiento para todo el grupo familiar y la alimentación. ¿Podemos continuar? María Jimena. Por favor, puedes pasarles. Después del componente de albergue, mientras las personas están en el alojamiento, simultáneamente nuestro grupo de psicosociales le hacen un acompañamiento y les informan a ellos que simultáneamente, mientras están ahí hospedados, deben buscar en la ciudad, en el área, digamos, en el área metropolitana para el caso de Medellín, un lugar en donde puedan habitarlo con unas mínimas condiciones que les brinde un entorno protector y seguridad al entorno, al grupo familiar al cual nosotros vamos a ayudarles. Con este componente de autoalbergue nosotros lo que hacemos es facilitar la gestión de un apoyo de arrendamiento para las familias que priorizamos en nuestro proyecto y les brindamos el acompañamiento para buscar soluciones duraderas y sostenibles en el tiempo. Estas familias son priorizadas, son aquellas familias que no tienen un lugar en donde vivir, y nosotros les hacemos el acompañamiento simultáneamente para buscar su vivienda en unas condiciones seguras. También le prestamos ayuda de autoalbergue a aquellas familias que por algún motivo o alguna razón no han podido, digamos, gestionar recursos económicos y no han podido pagar el arrendamiento. Entonces nosotros les podemos suplir ese arrendamiento, pero también digamos que bajo unas condiciones específicas de habitabilidad mínimas de la vivienda, pues que sea una vivienda segura, que no se encuentre en una zona de riesgo, que el entorno sea tranquilo, que la estructura aparentemente cuando nosotros vamos a visitarla, pues obviamente se vea en buenas condiciones. Las personas de igual manera, nuestro grupo psicosocial, digamos que les van brindando un apoyo en el tema de contextualización y conocimiento de los territorios. Como sabemos, las personas llegan aquí totalmente un poco desorientadas, tratando de que alguien los contextualice, los oriente y los asesore sobre su nueva realidad y sobre la contextualización del nuevo territorio al cual se están acoplando y al cual están llegando. Entonces, digamos que parte del ejercicio simultáneo que hacemos nosotros es este acompañamiento a las familias, que también, digamos, busca un enfoque comunitario en el cual esperamos que las familias en donde se establezcan o en donde se residan, digamos que puedan ser recibidas de una buena manera por las comunidades de acogida y que de esta manera, pues digamos que logremos la facilitación de una integración local de nuestros beneficiarios en los diferentes barrios en donde los estamos ubicando o en donde ellos se ubican. El proceso de autoalbergue también pues contará con el conocimiento de la oferta de instituciones y un proceso de seguimiento de cada caso que nos permite identificar los vacíos de protección, acceso a derechos y a servicios. Nosotros simultáneamente el equipo de profesionales revisamos cuáles son las necesidades que tienen ellos, necesidades específicas en temas de vulnerabilidad y vacíos de protección. Miramos cuáles son los servicios que ofrece el entorno, que ofrece la ciudad, cuáles son las ofertas y cuáles son sus necesidades, los orientamos y los asesoramos para poder que ellos, digamos, se vayan integrando y vayan digamos que supliendo esas necesidades en temas de vacíos de protección y que vayan obviamente, digamos, disminuyendo esas necesidades esas necesidades y ese entorno de vulnerabilidad en el que vienen cada una de las familias. El monto mensual que nosotros le damos aproximadamente a cada familia en autoalbergue es un monto de 300.000 pesos. Aquí hay que especificar que el dinero que nosotros entregamos no se lo entregamos directamente a la familia, se lo entregamos específicamente al arrendatario. Se hacen unas visitas técnicas a las viviendas en conjunto con el arrendatario y en conjunto con la familia a la cual nosotros le vamos a brindar la ayuda. Y allí hacemos una especie de compromisos mutuos entre beneficiario y entre propietario para que
digamos que el mes durante el cual va a residir, digamos, nuestra familia y pues obviamente sea en total calma y que todos los compromisos queden totalmente claros, que el arrendatario sepa cuáles son las condiciones y que la persona beneficiaria también sepa que después de un mes obviamente tendrá que seguir con el compromiso del pago del arrendamiento. Posterior a este podemos seguir, María Jimena. Continuamos con el diagnóstico preliminar de autoalbergue, que ya nos lo va a explicar nuestro compañero Manuel, que es, digamos, una de las verificaciones que nosotros hacemos al momento de realizar las visitas a las viviendas antes de realizar el autoalbergue. Gracias, Cristina. Sí, pues en sí la unidad de shelter e infraestructura en Medellín inicia desde hace un año más o menos y una de las prioridades para el 2020 era poder articular la unidad con los proyectos que se están ejecutando en la subregión. Entonces, en conjunto con Cristina, con el área de programas y con la unidad de Shelter Nacional, se dio la posibilidad de poder implementar este formato que nos permitiera generar una base de datos en la cual podamos identificar y zonificar en la ciudad en donde se están autoalbergando la mayor población. Además, nos sirve como una pequeña biblioteca inmobiliaria que nos ayuda a agilizar los procesos al momento de la implementación. Se compone de 3 aspectos muy generales, teniendo en cuenta, esto fue un trabajo de largo aliento con los colegas, teniendo en cuenta que no son profesionales en infraestructura, entonces se tienen aspectos muy generales como evidencias fotográficas y el contexto de los espacios. Gracias. Gracias, Manuel. Sí, este diagnóstico, ya para cerrar con lo que está diciendo Manuel, es un simple formato que nosotros llenamos para asegurarnos de que al menos las viviendas cumplan con un mínimo de habitabilidad. Aunque el equipo no es experto en gestión del riesgo, pues al menos por un tema de observación, tratamos de que las familias queden en un entorno seguro y que al menos al momento de observar, pues obviamente no estén en zonas de riesgo. Después de que la familia pasa el mes de autoalbergue que le pagamos al propietario, entonces continuamos con el componente de CBI Cash for Rent. Este componente está condicionado a que las familias después de un mes de estar en el autoalbergue sigan viviendo y residiendo en la misma familia en donde nosotros les pagamos el arriendo. El componente CBI es específicamente la entrega de asistencia en efectivo condicionado a una familia que viene en nuestro proceso de autoalbergue para cubrir total o parcialmente los costos de arrendamiento en la fase de emergencia. Está condicionado específicamente a que la familia pague su arrendamiento. A diferencia del autoalbergue, el Cash for Rent no se lo entregamos al arrendatario, sino se lo entregamos al beneficiario. Este componente lo estamos realizando a través del esquema de intervenciones basadas en efectivo de ACNUR y de acuerdo a los lineamientos ISOPS establecidos, digamos, en común acuerdo y en coordinación también con los lineamientos del gobierno colombiano respecto a los montos que puede recibir cada una de las familias mensualmente. También nosotros digamos que buscamos con el componente de CBI, buscamos facilitar el seguimiento a la población de interés de ACNUR y de Cruz Roja. Está condicionado al seguimiento de autogestión de cada uno de los grupos familiares realizado por nuestro equipo de psicosociales del proyecto. Como les decía, nosotros tratamos de orientar y de asesorar a las personas y a los grupos familiares para que empiecen a organizarse en el nuevo entorno en el que está. Bajo ese esquema, nosotros hacemos una especie, digamos, de plan de acción o de compromisos con los cuales la familia adquiere con nosotros en temas de educación, en temas de salud y en tema de acceso a los servicios que nosotros les decimos a ellos que se están ofertando. Entonces, con eso, digamos que nosotros tratamos y procuramos de que las familias puedan tener ese acceso y eso vendría siendo como parte del compromiso de ellos para poder que ellos sigan, digamos que accediendo a los beneficios de nuestro proyecto. Se están realizando máximo 2 entregas de un valor mensual de máximo 300.000 pesos a cada grupo familiar, digamos que con el apoyo que nosotros venimos realizando y digamos que como les veníamos informando con todo el seguimiento condicionado al seguimiento que le hace el equipo psicosocial.
Máximo hacemos 3 meses de ayuda y digamos que allí ya nosotros esperamos desde ACNUR y de Cruz Roja que la familia, digamos, ya se haya acoplado a su nuevo entorno y al entorno del territorio, digamos que ya se haya acoplado al nuevo entorno social y económico y que ya empiece a autogestionar sus propios recursos y que pueda, digamos, empezar a gestionar los recursos para sus propias necesidades básicas. Complementario a esto, también tenemos un componente de asistencia humanitaria que es complementario al componente de autoalbergue, en donde, de acuerdo a las necesidades y el perfil de cada una de nuestras familias, pueden acceder a bonos de alimentación, auxilio de transporte que lo entregamos para temas de búsqueda de autoalbergue. Cuando de pronto la familia está en situación de calle y se tiene que trasladar hacia el albergue, les damos ese auxilio de transporte. O también cuando tienen citas médicas específicas, para las familias, les entregamos este auxilio de transporte, kits de cocina y fogones y kits básicos familiar y aseo, que digamos también lo tenemos por grupos familiares. Disculpa, Ida, te voy a tener que interrumpir porque estamos muy por encima del tiempo. Ya. Esto yo sé que es fundamental para entender el programa, pero por respeto a los otros ponentes vamos a seguir y cuando lleguemos al lugar de las preguntas, pues puedes ahondar. ¿Ok? Listo, perfecto. Te pido disculpas, pero digamos que en la dinámica de que todos estamos presentando, vamos a tener que pasar, ¿ok? Perfecto, Rafael. Vale, gracias, Aida, y le doy la palabra a Jimena. Gracias. ¿Será posible, Javier, que puedas compartir la presentación para Fernanda, para María Fernanda? Sí, de una, cuando la liberes, listo. Muchas gracias. Ahí ya estaría. Y María Fernanda Jaramillo, nuestra compañera de NARSI. Hola Javier, ¿la puedes poner en Ahí va. ampliarla? Gracias, todo tuyo. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Fernanda Jaramillo. Soy la especialista de la competencia de Información, Orientación y Asistencia Legal de Consejo Noruego para Refugiados de la Operación de Colombia. Inicialmente voy a empezar con una pequeña introducción de la organización para que nos conozcan. Y el objetivo principal de la exposición del día de hoy es poder compartir sobre todo con las personas que llevan a cabo programas de entregas de efectivo, de cómo se puede articular también con programas de arrendamiento que aseguran de manera complementaria el acceso a vivienda, tierra y propiedad de personas con necesidad de protección internacional proveniente de Venezuela. Bueno, nosotros, como ya lo comentó previamente una colega, somos una organización humanitaria independiente que se rige por los principios humanitarios y que ayuda a las personas que se ven obligadas a huir de sus países y de sus hogares. En ese orden de idea, trabajamos con dos tipos de población digamos, en el contexto de la Operación de Colombia, población víctima del conflicto armado y población con necesidades de protección internacional. En estas fotos traté como de sintetizar un poco el tipo de servicios que brindamos como organización. El primero de ellos es información, orientación y asistencia legal, que es del equipo del que yo hago parte, medios de vida, seguridad alimentaria, shelter, agua y saneamiento e higiene, manejo de campamentos, educación y protección. Y pues quise resaltar que hay algunas competencias que aún no están implementadas en Colombia, pero a nivel global esto es lo que hace la organización. Bueno, queremos centrar en esta exposición la atención en los temas relevantes a vivienda, tierra y propiedad. Desde los servicios legales que prestamos como organización, una de las temáticas que tratamos es esta, ¿sí? Y el foco de esta temática es en cómo el derecho internacional ha reconocido la vivienda, la tierra y la propiedad enfocada a una vivienda adecuada, a una vivienda digna y en algunos casos también al acceso a un mínimo vital, ¿sí? Entonces, un poco la imagen que observamos en pantalla de la vivienda como un derecho, ¿sí? Pero también la vivienda como un derecho también implica las relaciones que hay con otro tipo de población, población que puede ser propietaria, población poseedora, población que tiene un contrato de arrendamiento, ¿sí? Y todo ello con la finalidad de garantizar la protección y el acceso a derechos, ¿sí?
hay un tema relevante aquí, y es que con el tipo de población con la que trabajamos es un tema que siempre genera muchas preocupaciones. En primer lugar, por las pertenencias y propiedades que dejan cuando deciden irse de los lugares donde residen, y también porque luego empieza las preocupaciones acerca de retornar o reubicarse, y también luego cómo voy a estar seguro en el lugar en el que debo estar. ¿Sí? Siguiente. Entonces, un poco este derecho a la vivienda no solamente significa la propiedad, las paredes de este lugar, sino también cómo esto me permite tener una vida sana y cómo también allí se desarrollan relaciones sociales con las personas con las que vivimos. En algunos casos, incluso la vivienda es el lugar también del centro de la actividad económica de una familia, ¿sí? Familias que preparan algunos alimentos y los venden. Entonces allí también ocurren ciertas actividades, o aquellas familias que tienen algún tipo de comercio en sus casas. Y la última noción que queremos resaltar aquí es que la vivienda también facilita el acceso a otro tipo de derechos fundamentales, ¿sí? Los más, digamos, más relacionados son el tema de servicios esenciales, especialmente el agua, servicios públicos, pero también relacionado con la vida de los niños, como el tener una vivienda les permite integrarse socialmente, desarrollar su derecho a la recreación y también a la educación. En el marco de la pandemia consideramos también que la vivienda, el acceso adecuado a una vivienda también puede suponer la diferencia entre la vida o la muerte, en la medida en que las personas que tienen una vivienda segura pueden permanecer en sus hogares, y también aquellos que tienen seguridad y se sienten protegidos allí. Entonces, hoy un poco lo que queremos es mostrarles cómo esta puede ser una oportunidad de programación integrada, en el caso nuestro, entre los servicios legales y el equipo Shelter. Entonces, un poco en el contexto de COVID-19, tenemos en los países de la región, hubo bastante focalización en la frase quédate en casa, en la medida de lo posible quédate en casa, lo que también generó cuestiones en las personas de quedarse en casa como un privilegio para aquellos que lo pueden hacer, ¿sí? Tenemos situaciones que pues propiamente pueden explicarla mejor los colegas de Shelter, pero usualmente la población venezolana vive en situación de hacinamiento, en casas donde hay falta de ventilación, donde hay falta de insumos de higiene y donde están expuestos a mayores riesgos de salud. También en el contexto de COVID-19 tenemos una reducción de oportunidades laborales, especialmente porque la población venezolana dedica su tiempo a economía informal, y en esta medida también afectó la capacidad de pago del arriendo. Tenemos algunas prohibiciones en los países de la región, prohibiciones cortas, otras que aún permanecen, de la prohibición del desalojo. Y por último, un tema bastante importante, y es cómo hay riesgos de protección en el pago del arriendo a cambio de servicios sexuales cuando no se tienen los mecanismos para pagar el arriendo. Entonces, desde nuestra experiencia queremos dar a conocer qué es lo que se requiere para apoyar acuerdos de arrendamiento. Consideramos que lo fundamental es tener un equipo multidisciplinar, ¿sí? Un equipo tanto con personal jurídico, personal con experiencia en infraestructura, en Shelter, ¿sí? Que puedan de manera coordinada trabajar en acuerdos de arrendamiento. Allí también, como segunda medida, consideramos importante la etapa de recolección de información, donde se obtenga información de las condiciones de la vivienda actual, los datos de los propietarios, saber el tipo de acuerdo de arrendamiento previo que tienen, el canon de arrendamiento, el número de personas que viven, como información esencial para definir si la familia se puede apoyar o no. Como tercer elemento, consideramos importante el tema de poder revisar conjuntamente los casos, que haya una revisión previa de manera conjunta en el equipo para definir si se apoya o no. El cuarto elemento es el consentimiento de las personas de querer participar en el programa, tanto arrendatario y arrendador. Y también algo que es fundamental es poder generar los lazos de confianza con los beneficiarios, ¿sí?
Entonces, para ello se recomienda que el equipo que tiene contacto directo con un caso sea el mismo equipo que va a permanecer en contacto con ellos durante todo el tiempo. También recomendamos el uso de medios tecnológicos para contactar a las partes, a los beneficiarios. En la experiencia previa que tenemos en el marco de COVID-19, todos los contactos se hicieron a través de llamadas telefónicas. Creo que también sería viable poder hacerlo a través de videollamadas, y en una experiencia previa que tenemos, la firma de los contratos de arrendamiento, de los acuerdos que se hacían entre el arrendador y el arrendatario, se realizaban videos explicándole a los beneficiarios cómo podían hacer la firma del documento a través de sus celulares sin tener, digamos, que imprimir el documento y exponerse en tener que firmarlos y mandarlos a imprimir en algún lugar. También queremos resaltar que este es un programa que permite la modalidad remota y que es fundamental poder hacer seguimiento a las transferencias monetarias. ¿Sí, Jimena? Listo. En cuanto a aspectos positivos, consideramos que este tipo de programas permite disminuir los riesgos de desalojo y también los acuerdos abusivos, en la medida que a las personas se les explica los derechos, los deberes que tienen en el marco de un contrato de arrendamiento, ¿sí? Consideramos que también es fundamental un equipo multidisciplinar en el marco de la programación integrada. También este tipo de programas aporta el relacionamiento entre el arrendador y el arrendatario, también facilita la integración social en los barrios donde también se concentran varios apoyos. Consideramos que existe viabilidad de hacerlo de distintas modalidades, así como lo mencionaba la colega anterior, a través de la entrega al propietario o a través de la entrega al beneficiario. También tenemos algunas experiencias de cómo se cubría totalmente el valor o en algunas áreas donde se cubría un porcentaje del canon, y también en algunos casos donde se lograban hacer acuerdos con el propietario para mejorar las condiciones de la vivienda a cambio de pagos adelantados. Por Un último, minuto, María Fernanda. Listo. Y por último, consideramos que este tipo de programas desalientan los retornos en el marco de COVID-19, ya que las personas tienen un lugar seguro en donde puedan permanecer. Ya por último, y para cerrar, tenemos algunos aspectos que merecen un análisis, que los redacté en forma de pregunta. El primero es cómo podemos lograr un financiamiento de estas iniciativas y también del equipo que requerimos en un tiempo considerable, ¿sí? Aquí hay algo relevante y es cuánto tiempo debería durar este tipo de apoyos, si lo hacemos de manera emergencial por un par de meses o si en realidad debe durar muchos más meses, ¿sí? Hay otro reto respecto al lenguaje asertivo entre las personas que intervienen en este tipo de programas. Y algo que ya los demás colegas han mencionado es también cómo a través de estos programas podríamos tener como organismos humanitarios un rol facilitador en un estudio del contexto mobiliario, ¿sí? Y por último, que es algo pues negativo, pero que también tenemos que ser conscientes que es algo que puede ocurrir, es estrategias para que se disminuyan los intentos de fraude por parte de beneficiarios o terceros, que finalmente pueden conocer como la ruta para acceder a este tipo de beneficios y logren tal vez que se obtengan varios en una misma familia o se comparta información que tal vez es confidencial. Muchas gracias. Gracias, María Fernanda. Javier, ¿serías tan amable de ponerme la presentación de la encuesta para tomarme 5 minutos y abrir los micrófonos? Y dar la retroalimentación al sector alojamiento que... Sí, un segundo. Seguramente tenemos mucha gente del sector alojamiento y es una oportunidad importante para que ambos sectores se comuniquen. Entonces, me pongo 5 minutos. Simplemente contarles en forma muy breve, no vamos a mostrar la encuesta, estaremos compartiendo en el grupo y estaremos compartiendo con los colegas también los diferentes espacios de retroalimentación que tiene el grupo, pero uno de ellos es una encuesta de grupos focal, de puntos focales, ¿no? Y más
más de 70 puntos focales de toda la región, de más de 15 países, respondieron. Es una encuesta técnica en donde ustedes pueden ver los resultados en forma online, y también irán viendo que bastantes infografías que van saliendo con los temas principales. Verán que tratamos muchos temas de pertinencia, de relevancia, de género, de protección, etcétera, y hay un apartado opcional en donde tratábamos de comunicar a ambos grupos y que se llama Vínculos con los sectores. Entonces quería compartir en forma, un minuto, qué dijeron todos estos puntos focales con respecto a su interacción y a su relación con respecto al sector alojamiento, ¿no? Entonces, si podemos seguir en la siguiente slide, en forma muy rápida, no quiero confundir con que esta es una pregunta que en verdad lo que nosotros tratamos de promover, y creo que los ponentes estaban en la misma línea también, siempre es el tema de programación integrada. También un poco lo que decía Rafael, el tema de cash sectorial, de transferencias monetarias sectorial, pero también que cuando las transferencias multipropósitos, que son literalmente lo que son totalmente, hay que tener los datos, como decía Wei, hay que realmente utilizar los PDMs como parte también de la información que nos proveen en cuanto a los gastos. Entonces esta pregunta que ven acá a la mano, no sé, izquierda o derecha, no sé dónde estarán ustedes, era simplemente que en base a eso, ¿qué porcentaje, diríamos, de las necesidades con las que están trabajando la transferencia multipropósito, ¿no? Y vemos que los actores, los 72 puntos focales, de casi el 65% prioriza alojamiento, ¿verdad? Y también por el otro lado, del otro lado, no sé, vemos que también le preguntamos a los actores si la veían pertinente. No estamos hablando ya de viabilidad, que esa es otra sección. Hablábamos para tener una idea de cómo ven la pertinencia con respecto al acceso a ciertos bienes y servicios. Y entonces podemos ya ver en el del medio, si pueden ver que casi un 55%, que es el tema que nos ha tocado hoy, en términos de alquiler, ven apropiado utilizar como una de las herramientas, como ha quedado muy claro, espero, en el mensaje de todos los panelistas, en las transferencias monetarias, ¿no? Vemos en el otro lado también artículos para el hogar, vemos también para bienes asociados al alojamiento, como muebles, construcciones, etcétera, ¿no? Y en la siguiente slide, Javier, si se puede, forma muy rápida, después lo podemos compartir, era simplemente para resaltarles los pasos. Esta pregunta la hicimos con Javier, hasta qué punto, ¿no?, ciertos pasos programáticos, por llamarlo de una forma, se llevan a cabo por parte de los actores, ¿no?, y los puntos focales. Y podemos ver bastante claro de que hay una tendencia muy grande a tener en cuenta los valores del costo de alojamiento, las transferencias, considerar el número de miembros, bastante de lo que hemos estado viendo hoy día. Pero a la misma vez vemos que es muy bajo el nivel de vínculo con actividades de acciones de medios de vida, que creo que las pusieron en evidencia también las compañeras de la Federación, con acciones de vivienda, tierra y propiedad, como decía María Fernanda, y con sobre todo las necesidades y los estándares de habitabilidad, ¿no?, y hacinamiento, como también lo ponía en evidencia Wei. Entonces, simplemente esto nos da una pequeña sensación de en dónde estamos, en la cantidad de vínculos, y ya simplemente para cerrar, creo que la guía de la Federación lo toca bastante bien en muchos aspectos, el tema de estrategias de salida, particularmente para la asistencia por alquiler, realmente donde se tiene que apuntar a que las personas tengan capacidad de mantener estas condiciones en el apoyo. Entonces nosotros también, esto no particularmente, pero sí que queremos intentar entender las estrategias de salida que están teniendo los actores con transferencia multipropósito, ¿no? Entonces, sin extenderme, les damos distintas opciones, que son las típicas estrategias de salida normalmente en las que tenemos que trabajar con el tema multipropósito, y vemos que varios realmente están, es muy importante el vínculo con las políticas de empleo, con el sector de integración, con los programas de medio de vida, que todavía tenemos que seguir profundizando, así como los sistemas de protección social. Entonces, bueno, era simplemente
compartirles esa pequeña retroalimentación y estamos bastante justos con el tiempo, pero todavía tenemos 110 participantes que están más que bienvenidos. Así podemos abrir los micrófonos y si hay algún tipo de cuestión tecnológica que no manejamos bien, es simplemente la salvedad de que nosotros manejamos reuniones muchísimo más pequeñas, con números mucho más pequeños, y hoy realmente 120 participantes ha sido muy interesante y es un indicador muy claro del apetito que existía con respecto a esta temática en el grupo. No sé si tienen la opción, Javier, ¿tenés idea si tienen la opción de la manito, si se ve, o simplemente si queremos tocar directamente los temas, Rafael, de las preguntas y respuestas, si es posible, o alguno que haya podido ir viendo el chat? Gracias, Jimena. Interesantísimo, y bueno, supongo que nos vamos a pasar un poquito del tiempo, pero fue muy difícil cortar las presentaciones, siempre una cosa bastante nada agradable para nosotros, porque es justo en el momento en que la presentación está, ¿no?, llegando a hacer su punto más redondo, ¿no?, y a cerrarse, que nos tocó hacerlo. Entonces, yo estoy leyendo varias preguntas en el chat. No sé si los panelistas lograron ver esas preguntas, porque hay unas bien específicas donde se podría responder. No sé cómo lo hacemos. Podemos ir leyendo y llamar a las respuestas abiertas. ¿Tienes? No. Pensé que ibas a comentar algo. No, abierta, me parece muy bien. ¿La lees? Sí, vamos a leerla. Hay preguntas muy específicas y otras que van un poquito más allá. Bueno, ya han respondido 3 preguntas. Déjame ir rapidito a ver. Ok. No. Entonces, una de las preguntas es si el monto del autoarriendo está calculado. Esto es para Colombia, para Antioquia, Cruz Roja, ACNUR. ¿Está calculado para cubrir el valor total del arriendo o solo una parte? ¿Los montos entregados son fijos o dependen del tamaño de la familia? Y junto, antes de darte la palabra, dice Cedric, para los colegas de ACNUR y la Cruz Roja, ¿existe alguna estrategia de salida para las transferencias? Y quisiera también añadir otra pregunta que leí, no la tengo enfrente, aquí por ejemplo, es esta: ¿cómo se pueden promover acuerdos con arrendatarios? ¿Qué acciones toman ustedes o tomaron para que los arrendatarios tuvieran interés en participar? Y esta pregunta también se la quiero dar a la ACNUR y a la Cruz Roja, porque me parece que ahí hay un esquema mixto de intervención donde el primer nexo lo hace la Cruz Roja con el propietario y después queda libre el arrendatario. Entonces, si pueden hablar sobre esas 3 preguntas. Cambio. Bueno, buenas tardes. Con respecto, Rafael, y a todos los participantes, con respecto al tema del valor del arriendo, nosotros tenemos un monto específico. El monto es independiente del número de personas que conforma el grupo familiar. El valor máximo que nosotros damos por arrendamiento para un grupo familiar, como lo explicábamos, es de 300.000 pesos. Si de pronto hay casos excepcionales en donde el valor del arriendo puede exceder esos 300.000 pesos, normalmente en la conversación que se tiene con el arrendatario y con el beneficiario, se explica que el compromiso es por parte del beneficiario que deba pagar, digamos, este excedente. Aunque tratamos de que eso no suceda precisamente porque son personas que vienen con unas necesidades específicas y con unos vacíos de protección muy grandes que obviamente tienen unas necesidades más allá de un arriendo. Entonces sabemos que muchas de esas familias, digamos, que no pueden pagar ese excedente. Entonces, normalmente cuando ellos van a acceder al proyecto se les informa que el tope máximo
que se les va a entregar al arrendatario, que se les va a entregar a ellos, es de 300.000 pesos. Entonces, que se trate, digamos, de buscar un arrendamiento acorde, digamos, a este monto. Ese es el monto que tenemos nosotros, digamos, específico para el proyecto. Eso con respecto a esa parte. No sé si de pronto alguno de mis compañeros, Manuel, Luis Miguel o Gina, quieran complementar respecto a esa pregunta. Continuemos. Vemos que entren y armen con el resto de las preguntas. Por ejemplo, estrategia de salida. Sí, ¿Cómo Rafa, lo ven? pues desde la oficina de ACNUR, uno de los pilares fundamentales son los medios de vida, ¿sí? Entonces se busca articular que las personas que son beneficiarias del programa, tanto de albergue como autoalbergue, reciban algún tipo de capacitación y se les fortalece que ellos puedan crear su propio emprendimiento. Aquí se hace el acompañamiento con la caja de compensación y en algún momento se les está brindando charlas y proyectos productivos. Se les está dando este apoyo más que todo en educación. Manuel, ¿Sí? una pregunta Señor. muy específica. ¿Qué ha sucedido? Porque eso es un programa que lleva tiempo. ¿La gente ha logrado continuar en los lugares o han sido desalojados? ¿Cuál es la experiencia, si ustedes han hecho monitoreo de estas familias que se han beneficiado de 2, 3, 4, 5 meses? ¿Qué ha sucedido luego? Sí, señor. Tenemos varios casos de personas que han continuado con todo el programa, tanto albergue, autoalbergue, y continúan los medios de vida. Sí, tenemos varios emprendimientos, hay un tema con unas tortas, hay un tema con unos pasteles, pero que la gente va creando sus propios negocios y sus propios accesos y continúan vinculados a los arriendos. Vale, gracias, Manuel. Quería agregar una cosa mínima antes de dar la palabra a Jimena para que modere otra pregunta. Alguna cosa me pareció muy interesante cuando yo visité. El primer pago que dio la Cruz Roja fueron 300.000. El segundo pago que gestionó la dueña de la arrendataria fueron 200 y pico de mil. Es decir, el arrendatario, al ser transferencia monetaria, logró negociar y bajar el costo del arriendo. Y eso es bien interesante, porque todos sabemos que en el momento que hay un tercero o una agencia como la nuestra interviniendo, pues esos montos pueden inflarse. Cambio. Gracias, Manuel y Aida. Gracias, Rafael. No, gracias a todos. Yo creo que también ahí tenemos mucho que seguir debatiendo con respecto a la estrategia de salidas, y yo creo que queda claro el mensaje, espero que quede claro en es que no podemos también pensar estrategias de salida en forma aislada, ¿no? O sea, las estrategias de salida siguen siendo algo que nos debemos todos como actores a seguirlo reflexionando también en forma intersectorial y sectorial. Simplemente también vi un chat que iba y venía, y también con respecto, creo que una pregunta, no sé si de Adrián, y creo que Cedric le contestó, y Cedric, te he permitido hablar, por llamarlo de una forma, con respecto al monitoreo, con respecto a datos muy interesantes que han ido presentando todos, y una necesidad que ha surgido, y que realmente el GTM de Colombia está haciendo también un piloto en este aspecto que puede comentar ahora Cedric, y que vuelvo a profundizar con el tema de trabajar conjuntos los dos actores, es con respecto a cómo desde los GTM podemos colaborar cuando tenemos sistemas de monitoreo también sólidos, en donde cómo podemos colaborar para generar información que les sean útiles también para el sector de alojamiento, como es el precio de la vivienda, como es también la percepción del lado de los beneficiarios o de los no beneficiarios con respecto a los precios de alojamiento, y también de una forma que con la información también empoderamos, ¿no?, a las personas para poder hacer esta negociación que comentaba Rafael. No sé si Cedric o Estalina de Rich quieren comentar algo al respecto, también para los colegas que son de Colombia, que les pueda llegar a interesar para unirse también a ese subgrupo de trabajo.
Hola, buenas tardes a todas y todos. Gracias, Jimena, por darme la palabra. Sí, no, como bien lo presentó la colega del consorcio CUA, vimos que el tema del alojamiento sale en las dos primeras posiciones, digamos, en términos de tanto de necesidades de las personas que de gastos también de las personas que reciben transferencias monetarias. Por otra parte, teníamos una iniciativa de monitoreo conjunto de mercado en el cual en la primera fase no habíamos contemplado poner el tema de alojamiento por diferentes razones, porque es muy complicado monitorear un alojamiento ya que hay que considerar muchos otros aspectos. Sin embargo, en esa última fase estamos retomando un poco ese tema porque lo vemos muy interesante. Estábamos esperando también las guías de la Federación para poder adaptar guías al nivel de Colombia entre el grupo de transferencias monetarias y el grupo de alojamiento. Y es algo que queremos trabajar. Entonces, queremos introducir además de los 20 productos que vamos a monitorear, ese tema de alojamiento. Estamos bien al nivel de un piloto, sabemos que tiene bastantes retos. En una primera ronda lo vamos a incluir, vamos a ver un poco los sistemas de pago, la forma que las personas pueden acceder, cuáles son las redes y los medios de comunicación que usan para poder acceder a esos alojamientos, las características en la primera fase. Entonces nos vamos a enfocar más que todo en los beneficiarios de las transferencias monetarias, pero esperamos luego poder abrirnos un poco más a otros, pues a otra población, para decirlo así, ¿no? Entonces es algo que todavía hemos dejado muy adentro del grupo de análisis de mercado de necesidades de monitoreo, perdón, que tenemos dentro del grupo de transferencias monetarias, pero obviamente están muy bienvenidos los colegas de alojamiento de Colombia para juntarse a este proceso, porque sí, vemos que es muy clave, como ya lo mencionaron varios de los exponentes en la parte de estabilización, desarrollo de medios de vida sin un alojamiento estable. Es muy complicado poder proyectarse. Pues sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, Gracias. Cedric. No sé si Javier querías decir algo o Rafael. También vi un intercambio entre Denise y Adrián, pero adelante, Javier. Sí, tal vez a lo último que Cedric nos comparte, el interés y el reto a la vez de hacer la foto completa de las situaciones y tensiones que existen en dos lados del mercado, ¿no?, inmobiliario, que es desde el ofertante de la vivienda, desde la oferta en sí de los espacios en la ciudad donde llega la población, y a su vez las motivaciones y las barreras reales que tienen las personas en el pago de los arriendos, que estén en ocasiones no solo los cánones, sino otros tipos de abusos que se pueden estar generando, de pagos de servicios básicos, de amueblamiento de sus viviendas, porque estas personas recién llegan a estas ciudades, ¿no? Entonces, creo que hacer es conseguir que esos instrumentos que se van construyendo reflejen esa lectura, a lo mejor más en un enfoque basado en mercados que la pura transferencia monetaria. Creo que nos va a permitir ir recorriendo y acelerando el paso que estamos en deuda desde estos sectores en la respuesta tan necesaria que se está manifestando, ¿no?, en las encuestas que comparten. Cambio. Si puedo agregar, yo creo que el gran reto que tenemos nosotros como sector es evidentemente una respuesta sectorial que vemos que sentimos que es necesaria, porque vemos que es complejo el tema de alojamiento. El reto que tenemos precisamente es cómo ser eficientes, digamos, en cuanto a esa relación entre el dinero que tenemos para ponerlo a servicio del beneficiario y lo que nos cuesta a nosotros al interno armar una operación donde hay que monitorear, donde necesitas especialistas de shelter involucrados,
Y claro, ahí la solución es evidentemente ser eficientes, trabajar juntos, desarrollar herramientas conjuntas y seguir haciendo incidencia al interno de nuestras mismas organizaciones para que se entienda que, en definitiva, lo decía Santiago, lo decía Wei, lo decíamos todos, lo decía Jimena, o sea, en este continente, en la respuesta a la situación venezolana, pues el tema de arriendo es sin lugar a duda, de alquiler, la respuesta de alojamiento por excelencia. Entonces el reto está, ¿cómo hacemos para realmente poder llegarle a un número más significativo de personas? Porque todas esas experiencias son bellísimas, pero ¿hasta dónde tocan? Y por eso quizás el multipropósito es tan excitante, por supuesto, también. Entonces, ver hasta dónde se acompaña el multipropósito, hasta dónde, o sea, todas esas son cosas que tenemos que definir aún como grupos de trabajo y ver hasta dónde podemos ir empujando para poder apoyar el multipropósito, que sea un multipropósito más acompañado técnicamente, porque no estamos diciendo que se acaba el multipropósito, y hasta dónde podemos desarrollar cash for rent, por así decirlo, o cash sectorial, que nos permita tener un alcance mayor, ¿no? Y siendo eficientes, ¿no? Quería dejar eso como los grandes retos. Agregar, Rafael, a tu punto y también Javier, a eso, que yo creo que es lo fantástico también desde la presentación de Wei, ¿no? O sea, el tema de los datos, ¿no? El tema de los datos nos ayuda muchísimo y realmente podemos poner este tema en agenda, lo podemos hacer así con presentaciones, en debate, etcétera, pero no hay nada como demostrar realmente que hay una cantidad de modalidades de transferencias monetarias dentro del sector de alojamiento, ¿no? Para visibilizar y darle esa capacidad también de abogacía al sector de alojamiento, por su parte, ¿no? Entonces yo animo siempre todo el tiempo a sus propios actores, ¿no? A que realmente no tienen que ser especialistas en transferencias monetarias, ni mucho menos, pero sí reportar cuando lo hacen, sí reportar cuando efectivamente es una transferencia sectorial o parte de una programación integrada, sea de un lado o del otro. O sea, la idea es realmente atender las necesidades y las vulnerabilidades socioeconómicas y prevenir los riesgos de desalojo. Entonces, realmente, bueno, seguir insistiendo también por ese lado, ¿no? La importancia del reporting también, ¿no? En ese sentido, para seguir ayudando a los sectores a visibilizar las transferencias monetarias dentro de su mismo sector. Gracias, Jimena. ¿Qué acciones nos llevamos? O sea, yo siento que esta conversación es tan valiosa, tan importante. Hemos logrado, gracias al esfuerzo y la generosidad de Jimena y del grupo, ¿sabes? Como unir esfuerzos y ver cómo esta conversa se podría llevar a nivel de las plataformas nacionales, por ejemplo, con Cedric, dentro del GIFEM y el grupo multisector, y así, de igual manera, probablemente en Ecuador, en Brasil, en Perú, en México. No sé, yo me quedo un poco abierto, no es que tenga una acción específica. Nosotros seguiremos a nivel del sector buscando lugares de encuentro y tratando de ser muy pragmáticos en ver cómo aprovecharnos de toda esa información que se está generando también, quizás identificarla. No sé, nos toca un trabajo al interno también para tratar de poner en un mismo papel todas esas iniciativas y ver cómo ir construyendo. Si hay alguna Nosotros por nuestra específica. parte como GTM regional también, o sea, nuestro instrumento más operativo, diríamos, es el plan de trabajo, ¿no? Y realmente, de hecho, la siguiente reunión mensual, que es la del 5 de noviembre, es donde ponemos en discusión el plan de trabajo y en donde yo siempre animo, ¿no? Ustedes también tendrán esa discusión dentro de su propio plan de trabajo como sector de alojamiento, ¿no? En donde realmente lo hablábamos con la otra vez con otros sectores, de que realmente tengamos indicadores conjuntos, actividades conjuntas en el plan de trabajo,
porque después eso nos permite a los equipos de coordinación de ambos tratar de seguir trabajando con nuestros socios, con los distintos colíderes, abogar por asociar recursos, por asociar indicadores, por asociar actividades, por asociar recursos humanos, a tal, ¿no? Yo siempre insisto, por lo menos con nuestros socios, y me imagino que también los coordinadores de los GTMs nacionales, insisto que nuestro único realmente forma de rendir cuentas a nuestros socios es nuestro plan de trabajo, y el plan de trabajo es un plan colectivo. Y entonces, nada, ojalá que podamos seguir trabajando nosotros tres, los GTMs nacionales, las plataformas nacionales, los equipos de coordinación, para tener a lo mejor identificar cosas concretas luego de este primer acercamiento también, que podamos asociar recursos y en conjunto, ¿no? En forma colectiva también, eso por nuestra parte, ¿no? Vale. Vale. Muy bien. No sé si alguien más del quórum quiere, sé que estamos pasados de la hora, pero quizás quiere comentar. Si me avisan por el chat, yo les puedo, les puedo permitir hablar, diríamos que es la función. Si hay alguien que quiere... Sí, podemos abrir micrófonos quizás, ¿verdad? Eso lo sabrías porque hay una manito o algo así, supongo. Yo pensé que había una manito. Bueno, mira, levantaron la mano. Sí, Luis Miguel, levantaron la mano, favor. ¿Quién la levantó? Hay dos participantes. Luis Miguel, si le puedes dar el micrófono a Luis Miguel y a Juliet Granja, por favor. Ah, yo puedo. No, tú puedes, ¿no? Ahí está, se supone que los dos se pueden desilenciar cuando quieran. Cuando puedan, cuando quieran, Luis Miguel o Juliet. Hola. Hola. Sí, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí. Bien, Luis Miguel. No, simplemente quiero aprovechar para retomar de las preguntas que hicieron justamente sobre el tema de la estrategia de salida dentro de la respuesta en albergue. Pues Manuel obviamente vio algunos elementos importantes dentro de lo que estamos haciendo en nuestra estrategia de medios de vida en la subregión, pero además de todo ese trabajo, o sea, quiero contextualizar en que las familias que entran inicialmente en la respuesta a través de la Cruz Roja, hemos tratado que dentro de los proyectos que tenemos en medios de vida puedan ser orientadas a las diferentes respuestas con los otros socios que obviamente tenemos en la línea de medios de vida. Es decir, estamos hablando de asistencia legal y jurídica, estamos hablando también de atención en salud, estamos también hablando de temas de género, estamos hablando también de ofertas de formación para empleo y autoempleo a través de una caja de compensación familiar que tenemos aquí en Medellín, y que cubre también el apartado que donde tenemos presencia, y pues obviamente se han dado varios espacios de formación y obviamente también capital semilla para algunas unidades productivas que tienen un seguimiento específico. Pero el componente más importante que tenemos dentro de esa respuesta a medios de vida es un proyecto que se llama Modelo de Graduación, en donde básicamente las familias, en su mayoría, que también salen de la respuesta de Cruz Roja, son remitidas a un socio que hace un acompañamiento de 1 año y medio a estas familias luego de salir de esa fase de emergencia, en donde hay una dupla psicosocial y de medios de vida que está haciendo un seguimiento a un plan específico en el cual obviamente vamos valorando todos los factores de acceso a derechos que tienen las familias. Ese primer piloto que tuvimos en 2019, tuvimos 116 familias que justamente este año se gradúan, que mantienen, que tienen unidades productivas, que han tenido acceso a empleo y que definitivamente también sus hijos han podido acceder a derechos en educación, en salud, etcétera, y que se puede de una otra manera dimensionar con unos criterios específicos dentro del modelo donde efectivamente estas familias ya han salido de esa etapa de emergencia y se encuentran en una etapa mucho más estable. Para 2020 nuestra meta eran 600 familias, lamentablemente con la situación coronavirus hemos tenido solo que priorizar 70, pero esperamos por lo menos que para 2021 estemos focalizando 1000 familias que también entrarían en este componente para garantizar de una u otra manera lo que dentro de nuestra estrategia urbana se llama
obviamente una estrategia que lleve a una etapa de estabilización, es decir, de la emergencia a una integración local, que es lo que queremos lograr con todas las personas que tienen esa vocación de permanencia en nuestra ciudad. Entonces, es un poco también para que veamos de que pues, hay una respuesta específica que puede que sea un poco mínima, pero que es de una u otra manera ya un piloto que nos ha dado resultados y que efectivamente pensamos que en la medida que hay más familias y más fondos, podemos obviamente ampliar esta respuesta. Gracias, Luis Miguel. Muy claro. No sé si Juliet, que había levantado la mano, o si hay alguna reacción a lo que comenta Luis Miguel. Sí, hay dos manos. Juliet, que ya te permití, y también... Siéntase libre de abrir sus micrófonos, ¿eh? Juliet y... Sí, Juliet está pidiendo que le abran el micrófono. ¿No se lo ha abierto? ¿O se lo abrió? Ah, se lo abrió otra Juliet. Sí, Juliet con Y y Juliet con J están las dos con abiertas. Bueno. Juliet Granja, ¿tienes acceso? No lo logras. No, Juliet, pero tienes permiso. Bueno, lamentablemente no está funcionando. Bueno, de cualquier forma, bueno, sabíamos que nos íbamos a extender a 2 horas, siempre pasa lo mismo. Si quieres, pero escribe en el chat, Juliet, perdón. Vale. Perdón, Jimena, te interrumpí. No, está bien, simplemente. Bien. Sí, no funciona el audio. Ok. Sí te escuchamos, Juliet. Ok, no le permite activar, dice. Bueno. Bueno, creo que nos va a tocar cerrar. Mucha pena con Juliet, que no logramos hacerlo funcionar. Te pedimos, porfa, que si quieres nos extiendas tu comentario vía chat para considerarlo nosotros. Y bueno, nada, yo por mi parte, en nombre del grupo nuestro, darle unas gracias enormes a Jimena por el esfuerzo y el empuje y el homenaje a Kino que le está haciendo atrás, que lo puso ahí estratégico. Y no, muchas gracias por el espacio, Jimena. No, muchísimas gracias y nada, simplemente lo que digo, el solo hecho de que han habido 160 registrados, o no, 180 registrados, 186 personas todavía nos están escuchando a las 2 horas, es que realmente había un apetito gigante, que espero que se siga, bueno, es nuestro deber como grupos de coordinación de ambas partes, seguir comunicándonos para responder a este componente, digamos, de asistencia al alquiler en ese caso. Y eso que hoy solamente nos focalizamos en alquiler, podríamos seguir hablando de otros temas en alojamiento también. Rafael, de pronto, María Jimena, de pronto para cerrar, sí me gustaría de pronto hacer como un apuntecito final dentro del reto nuestro. Y es que es muy importante, digamos, que en el tema de transferencias creo que tenemos 2 retos muy grandes en este momento. Uno, en el tema de transferencias monetarias es importante, digamos, las limitaciones que se han tenido con nuestra población, y creo que es un reto para todas las agencias que estamos en Colombia y en Antioquia, y es que el acceso al sistema financiero es muy complicado para nuestra población cuando es una población no regularizada. Entonces, es un reto tratar, digamos, de encontrar esas plataformas, esos proveedores que nos puedan permitir a las agencias de cooperación acceder acceder, digamos, a que esos recursos puedan llegar a aquellas familias o a aquellas personas que por X o Y motivo no entraron de manera regular al país y que no tienen la manera, digamos, de acceder a un beneficio cuando no están, digamos,
no pueden participar en el sistema financiero. Creo que ese ha sido uno de los grandes retos que se tienen en el tema de transferencias monetarias y que deberíamos como irlo pensando para que más personas digamos, que acceden a los proyectos, puedan acceder, digamos, a estas transferencias. Y lo segundo, creo que un reto también gigantísimo en el tema de transferencias monetarias y en este momento tan específico del país, es que la pandemia y esta crisis de emergencia ha hecho que la mayoría de familias nuestras que estaban en un grado de estabilización por el tema, digamos, de la cuarentena, obviamente hizo que esas personas volvieran y regresaran a su estado de fase de emergencia. O sea, aquellas personas que no pudieron salir en el momento, digamos, de cuarentena a buscar sus recursos económicos, volvieron y retrocedieron al estado en el que habían llegado al país. Entonces, creo que también tenemos un reto muy grande porque son familias que pensamos que habíamos estabilizado y que en este momento están otra vez en esa fase de emergencia y tratando, digamos, de recuperarse y volviendo a acceder a todas las agencias de cooperación internacional para que las volvamos a ayudar y volvamos como a retornarlas y a retornar en esas ayudas y que las podamos volver a encaminar nuevamente a ese estado de fase de estabilización que pensábamos que habíamos logrado con esas familias que en algún momento pudimos apoyar. Gracias, Aida. Muchísimas gracias. Bueno, hay muchísimos temas para seguir discutiendo. Transferencia monetaria es amplísimo, hemos visto muchísimos retos. Transferencia monetaria en alojamiento, más retos todavía. Nada, sin eso, simplemente que espero que sea la primera, no última, que hagamos espacios conjuntos. Creo que los actores han respondido demostrando que tenemos que hacerlo más seguido. Entonces, muchísimas gracias a los 10, 11, 12 panelistas que hicieron unas presentaciones increíbles, realmente, intentando mostrarlo todos los diferentes ángulos. Gracias a ustedes y ya cerremos. Sí. ¿Sí? Muchas gracias Muchas gracias a Wei, voy a ver a Denise, a Santiago, a Aida, a Manuel, a Jimena y a todos vosotros que asistieron a la reunión y participaron activamente. Gracias nuevamente. Gracias. Feliz tarde, gracias.